Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, un saludo, bienvenido a Cuando la música es magia, diversidad musical y cultural, programa número 536. Nada, viernes, estamos ya en viernes de carnaval, disfruten el carnaval en las 8 Islas Canarias, que tenemos unos grandes carnavales, la verdad, disfruten muchísimo, ¿no? Como también le digo a la gente de Galda, mi pueblo también, que se vengan a Galda, que mañana tenemos una cabalgata increíble, ya escuchabas la cuña por ahí, tenemos el grupo extra, ya Ráfaga, ¿no? Están invitados a venir al Carnaval de Canarias, al Carnaval de Galdar, ¿no? Por supuesto. Un saludo allá donde quiera que esté. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según a la hora que nos escuche, porque este programa sale en directo en FM 107.9, sale en Radio Galdar Online y va a estar en todas las redes sociales. Ya empezamos. Y hablando un poquito de carnaval, te digo de carnaval porque este vídeo es de Efecto Pasillo y Rosana. La verdad que es un temazo. El vídeo está hecho un poco en el carnaval de Arrecife de Lanzarote. No, está precioso el vídeo, tengo que decirlo. Y el tema es un temazo. Vamos a escuchar el tema Escalera de Colores de Efecto Pasillo y Rosana. De colores pa' pintar el techo de los corazones. Yo te doy la mano, así sin condiciones. Vamos a borrarnos todos los temores. No quiero saltar muy alto, a esto están las estrellas. Quiero dejar mi rastro, todo el sabor de mi tierra. Luna llena a todos los rincones, no hacen falta velas, traigo girasoles. En la negra noche, cuando el sueño vuela, yo le amarro un hilo y duermo con ella. Puedo sentir tus pasos, un elefante de arena. Creo escuchar tu canto, como un suspiro en la guerra. Que contigo todo esto ya algún día ni destino, yo sé que mi camino encontraré. Yeah, alright. Y si lo sueñas, lo podrás tener. Y si lo quieres, lo debes intentar. Y si no llega, son mirasoles, un jardín de linternas. Quiero dejar mi rastro bien regadito en mi tierra. La vida está en mi sangre, llevo el sol por bandera, hecha de colores. Tengo mi escalera. La verdad que todo lo que tocan lo convierten en oro, tanto Efecto Pasillo como Rosana. La verdad que es un temazo, tengo que decirlo, y vamos, nos viene bienísimo, positivo, ambiental, genial, ¿no? Genial para estos carnavales, ¿no? Que hoy es viernes de carnaval, disfruten, pásenlo muy bien. Vamos ahora con la sintonía de Efemérides. Pedro Manuel Santana García nos presenta la efeméride de hoy y el tema musical, que está muy animadillo. El 9 de febrero del año 1981 falleció el músico estadounidense. Hoy, 9 de febrero de 2024, destacamos la frase "Vamos a rockear alrededor del reloj esta noche", perteneciente a la canción
Rod Around the Clock. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on, join me home. We'll have some fun when the clock strikes 1. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3, and 4. Chimes ring 5, 6, and 7. We'll be right in 7th heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Oh, when it's 8, 9, 10, 11, 2, I'll be going strong, and so will you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Bueno, pues aquí tenemos a Roberto Iglesias, que nos sigue presentando la biografía de Beethoven, de Jan Swartford, ¿no? Sí, la de Jan Swartford, que vamos por la página 737, capítulo 22. Antes de nada, yo necesito personalmente hacer un agradecimiento personal a un ilustre galdense que es un maestro de piano y que canta en ópera en Florencia, que se llama Saulo García Diepa. Saludos a Saulo, porque me ha escuchado el último programa y me ha hecho ciertas puntualizaciones sobre la vida de Beethoven y sobre algunos detalles donde pido perdón y disculpas por si con la efusividad del momento no soy muy concreto, sigo casi al pie de la letra del libro, pero bueno, me ha hecho unos apuntes muy pertinentes. Me ha hecho muchísima ilusión que una persona que toca Beethoven, que es un maestro de piano, su hermana es la ilustre galdense Vanessa García, hija predilecta se la han nombrado así, y pianista en Barcelona, y entonces es un honor que se nos escuche y se nos comente. Bueno, lo habíamos dejado después de esta primera alusión, y saludos a todos aquellos que en directo más o menos nos escuchen. Mi amigo de Joan Antoni de Palma de Mallorca creo que nos está escuchando ahora, y muchos más, supongo que... De todas maneras, a mí me han dicho mucha gente, ¿no? Me han dicho, oye, estamos escuchando muy bien. Bien. Me ilusiona porque tenemos en medio, a ver si logramos dar un poco de velocidad. Lo habíamos dejado cuando tenía, creo, si no me equivoco, Beethoven. Él nace, lo tengo aquí anotado, en 1770. Estamos en 1808, con lo cual él tiene como unos 38 años, ¿vale? El capítulo es de la oscuridad a la luz. Van a ocurrir cosas singulares. El libro incide también ya aquí sobre el singular modo de dirigir Beethoven, porque Beethoven al parecer era apasionado con la música, era extraordinariamente apasionado. Vamos a hablar también de un par de mujeres, recordando que la vida emocional de Beethoven era, bueno, fuera de la música. Beethoven, tal como nos lo describe sus contemporáneos que le conocieron, y Johann Swartford en varias fuentes, Beethoven era un desastre. Era una persona que no tenía modos ni maneras, insulta a los condes, no se peina, no tiene capacidad empática. Una persona que hace esa música tan bonita,
no tiene esa capacidad empática para tratar a la gente, mucho menos a las mujeres. Y después se tomaba con una vehemencia cuasi cómica, por no decir cómica. Mira, voy a leerte aquí. Yo no lo sabía, esa manera de dirigir. Dice, aquellos que no estaban habituados, página 739, aquellos que no estaban habituados al singular estilo de dirigir de Beethoven, tuvieron mucho con lo que disfrutar. Más allá de la música, gracias a sus saltos, flexiones, salvajes gesticulaciones en el podio. El mes anterior, mientras dirigía uno de sus conciertos, desde el teclado agitó los brazos en el aire para marcar un sforzando a la orquesta y derribó las velas que iluminaban el atril. Al público se le hizo mucha gracia. Para evitar algo parecido, 2 niños del coro fueron situados a cada lado del piano para sostener las velas. La orquesta comenzó de nuevo. En el mismo pasaje, Beethoven repitió el gesto y golpeó en la cara a uno de los niños. El otro logró esquivar el golpe. Aquello suscitó la hilaridad general. Beethoven estaba tan furioso que cuando intentó volver a empezar, rompió 2 cuerdas del piano en el primer acorde de piano. Quiero decir, era una persona con una fuerza física absolutamente temperamental. Saltamos a 1908, seguimos en esa época. Nos vamos hacia la Quinta Sinfonía en Do menor, opus 67. Él ya empieza a ser absolutamente famoso. La esencia de esa unidad será transmitida por la cosa más simple, un tamborileo en 4 notas. Más tarde, Anton Schindler, el que le pasaba, uno de los amanuenses de Beethoven, que le pasaba a mano las partituras, contaría al mundo lo que este dijo del tono inicial de la sinfonía, que ya habíamos dicho, el ta-ta-ta-ta, que según este hombre, lo que pasa es que eso no es verídico, pero pasó a la historia. Era como ese primer arranque de la sinfonía de la quinta sería como la libertad llamando a las puertas de la humanidad. Pero claro, es una metáfora, dice, pero Schindler era un mentiroso compulsivo y no hay forma de saber si Beethoven realmente dijo esas palabras, pero ha pasado a la historia. La metáfora de la música como imagen de un proceso histórico-político que está ocurriendo en Europa y que va a ser absolutamente convulso y que es ni más ni menos que las idas y venidas de Napoleón. Voy a avanzar un poquito más. Bien, el opus 60, en la página 765 estamos hablando de la Sinfonía en Fa mayor, opus 68, la pastoral, donde cada movimiento será una estampa de un día del campo. Por eso se llama pastoral, porque cada movimiento de esa sinfonía va a representar un momento de estar en el campo. Es muy bucólico, es decir, traducir una sensación vivencial campestre en sonido. Y después también es ingenioso, ¿sabes? Con esto del campo, ¿no? Que... Ya lo habían hecho, había un antecedente, sí, como sí. dice aquí, que es... Me llama la atención, Roberto, esto, ¿no? Porque se busca, es lo que creo que se llama música programática, que es intentar transformar una vivencia biológica, subjetiva, en música, de tal manera que las personas cuando lo oigan, eso, bueno, lo tenemos en las estaciones de Vivaldi, que tú cuando oigas una melodía te venga a la cabeza pues la vivencia de lo que es la primavera o el otoño o una tormenta en invierno. Bien, teníamos un antecedente, dice aquí Swafford, el antecedente próximo era Händel, en la Sinfonía Pastoral interna en su Mesías. Hay una sinfonía pequeñita, interna, como un paréntesis, dentro del Mesías de Händel. Por esta época, un joven Franz Schubert, recomiendo, la he descubierto, recomiendo profundamente escuchar la Serenata S560 en Spotify de Schubert, porque a mí me derritió. Es realmente, o estás de Beethoven y saltas a Schubert, que es el siguiente que va a venir, que ya le conoció en vida, y el mismo Schubert dice de Beethoven, pero después de la pastoral, ¿quién puede hacer nada después de Beethoven? Ellos mismos encontraban que Beethoven era la cúspide y sin embargo Schubert, insisto, párense a escuchar la Serenata S560 y verán pues una sonoridad también sublime, impactante, es emocionante. Bien, nos saltamos al capítulo bueno, aquí habla de la pastoral. En la pastoral contemplamos una de las demostraciones más diáfanas de cómo convertir una idea en sonido.
ya se había abordado, y para intentar avanzar un poco más nos vamos a la página 783, que ya es el inicio del capítulo 23. Un momentito. Y estar así en disposición de crear, se titula. Bien, el archiduque Rodolfo, el principal impulsor del acuerdo musical, tenía por entonces 22 años y estaba a punto de convertirse en el más fiel, importante y exigente mecenas de Beethoven que jamás hubiera tenido. Por tanto, le va a dedicar, a partir de ahora, le va a dedicar composiciones al archiduque Rodolfo. De hecho, hay una creo que se llama así, el archiduque. Bien, Rodolfo, como hermano menor del emperador reinante, Francisco I, Rodolfo era un trofeo de primer orden. Había recibido la habitual educación de los príncipes, que incluía idiomas, protocolos de corte, esgrima, danza, y su pasión era la música. Bien, nos vamos un poquito más adelante, ¿vale? Estamos en el capítulo 23, estamos en 1809. A los 38 años, página 787, a los 38 años de edad, Beethoven había conseguido aquello que muy pocos artistas jamás habían logrado, que era la garantía de una vida próspera e independiente dedicada por entero a su obra, cosa que Mozart jamás logró. Mozart mendigueó. Bueno, ayer estaba leyendo de noche, porque la siguiente biografía que yo voy a terminar es la de Mozart. A mí me invadió una pena absoluta conocer que Mozart en vida fue tildado de pasado de moda en Viena. Llegó un momento que lo que componía o le sonaba igual o era demasiado extravagante y le tildaron de pasado de moda. Eso tiene que ser realmente apabullante para una persona de esa creatividad. Y más con el ambiente musical que hay, ¿no? Que te lo digan delante de... Sí, pero claro, que te lo digan siendo un cualquiera, pero cuando vas a ser... Es que Mozart se reevaluó, es que cuando murió, después cuando vino Beethoven, cuando vino Beethoven, ya Beethoven empezó a tomar muy en serio a Mozart y a Haydn. Entonces, en ese momento, culturalmente creció más, pero en vida, al parecer, Mozart pasó de moda. Qué horrible. Bien, tras un breve periodo de euforia, Beethoven se hundió en la depresión. Era una especie como de bipolar, pasaba por momentos de una euforia muy grande. Si se enamoraba de una mujer, lo peor que le puede ocurrir, y aquí hablaremos quizá de Cerese o de Bettina von Arnim, lo peor que le ocurría es que, como no le correspondían, caía en depresión. Beethoven acabaría viendo aquel contrato como una pesada cruz de espalda. Quiero decir, va a firmar un contrato con este príncipe, pero le va a ser una argolla, va a ser una... Se arrepiente multitud de veces porque, claro, lo obliga a trabajar bajo un régimen y bajo un precio. Y le secuestra laboralmente, y entonces él va a maldecir haber firmado aquel presunto buen contrato. Avanzamos. Llegamos al 31 de mayo, si no me acuerdo mal, de este mismo año. Es que aquí no, de 1800, espero no equivocarme, 1809. Y Haydn muere tranquilamente el 31 de mayo a los 77 años. Ahora, Beethoven era el único par de Haydn que quedaba con vida, y solo entonces es cuando Beethoven lo admira públicamente. Estando en vida, se niega a decir que es un gran maestro o alguien superior a él. Llevemos aquí a Tom Reich, amigo inseparable de Beethoven durante los tiempos de Bonn, quien por entonces residía en París, escribió una carta para Trémont, pero le advirtió de que Beethoven detestaba a los franceses y era además taciturno, irónico y misantrópico. Quiero decir que si intentabas conocer a Beethoven, lo primero que te haría una persona que lo conocía era advertirte sobre su carácter. Era un hombre muy feo y con un aire enfurruñado. Trémont lo observó todo intensamente y escribió más tarde una de las más vívidas descripciones de primera mano del estilo de vida doméstico de Beethoven, en aquel momento peor que de costumbre, pues no tenía servicio. Él normalmente tenía una ama de llaves, una o dos, pero lamentablemente las pegaba, las insultaba, las vilipendiaba, se marchaban de su casa, porque las trataba como verdaderamente basura. Y ser amigo, Roberto, era un peligro, porque no sabía cómo te iba a tratar, ¿no?
Con la misma Sí, te en llegaba realidad y te decía hola, ¿qué? Y con la misma te llegaba y... Tuvo dos amigos, y por décadas, que pocos amigos le aguantaban mucho tiempo. Imaginaos el más sucio y desordenado lugar que podéis concebir. Manchas de humedad cubriendo el techo, un enorme viejo piano sobre el cual el polvo disputaba el sitio a diversas piezas de música, impresa o en manuscrito. Bajo el piano, no estoy exagerando, un orinal sin vaciar. Junto a él una pequeña mesa de nogal habituada al peso de todo lo que su asistente volcaba sobre ella, un buen número de plumas con la tinta incrustada y más música. Las sillas, la mayoría de asientos de caña, estaban cubiertas con platos que aún mostraban los restos de la cena de la noche anterior y con prendas de vestir, etcétera, etcétera, etcétera. Hablaron de filosofía, de autores griegos y latinos, de Shakespeare, su ídolo. Raymond destacó el estilo conversacional de Beethoven, animado y lleno de singulares apreciaciones, siempre en activo, siempre pensando y dando forma a sus propias ideas. Leía mucho y estaba versado, pero después como su estilo de vida era nefasto, era absolutamente nefasto. Habíamos dicho que Beethoven quiere escribir una ópera, ir a París, pero nunca va a ir, nunca la va a poder estrenar. Y empiezan ya los problemas políticos graves, porque en 1810, tras haber sometido a Austria, Napoleón se separó de Josefina para casarse con María Luisa, la hija del emperador Francisco I, de 18 años de edad. «Me caso con un vientre», dijo Napoleón. Observó con incomparable cinismo. Una vez casados por poderes, María Luisa llegó a París con 300 asistentes en 83 carruajes. Ríete tú de los Rolling. Napoleón casi la violó en las escaleras que conducían al dormitorio nupcial. Él aseguró que la respuesta de ella ante tal recibimiento fue «repítelo otra vez». Pero de algún modo la relación resultó ser afectuosa. María Luisa le dio el hijo que quería, Napoleón François Joseph Charles Bonaparte. Bien, en ese momento él compone el concierto para piano número 5, terminado en abril, y Beethoven se hallaba sin nada entre manos. Avanzamos un poco más. Un momentito, que me tengo que orientar aquí. Bueno, lo que está Roberto buscando es decir que está en cuanto a las músicas magia, diversidad musical y cultural. Estamos con Roberto Iglesias, que nos está haciendo la vida de Beethoven, ¿no? Sí, me oriento ahora un poco. Y ya lleva se puede decir que llevas como 3-4 capítulos, ¿no? Aquí. ¿Ahora mismo? No, sí, que ha venido 3-4 veces hablando de... Esta es la cuarta. La cuarta. Esta es la cuarta vez, lo tengo notado, sí. Y súper interesante, cosa que no sabíamos de Beethoven, estamos descubriéndolo, ¿no? Y súper interesante, la verdad. Bueno, habíamos visto el modo de vida retratado por Louis-Philippe Joseph Giraud de Vigny, un alto funcionario francés, prefecto del imperio y erudito benefactor del arte y de la música. En 1809 compone concierto para piano número 5 en mi bemol mayor llamado El Emperador, ¿vale? Porque está dedicado a Francisco I. Sí, sí. En 1909 George Thomson le envía, a ver si me... Hay un encargo, espero no perderme. En 1809 le encargan, él está libre de actividades, ¿vale? Y un tal George Thomson ronda durante unos años previos es británico, ronda a Beethoven y le envía 43 canciones folclóricas, en su mayoría galesas e irlandesas, para que se las adapte, por supuesto pagando, ¿vale? Son unas 43 canciones folclóricas que se pueden buscar en Spotify y aparecen como Beethoven Irish and Scottish Song. Y son, por ejemplo, Faithful Johnny, Opus 108, Aulansine, esto debe ser irlandés o algo así, porque no es inglés, debe ser escocés antiguo, pues es Auld Lang Syne, W0O 156, que no es ni más ni menos que el himno de Escocia, que aparece, es cantado y es muy famoso, y posiblemente todo el mundo que le gusta el cine lo conocerá porque aparece en la parte final de la película Qué bello es vivir. Esa melodía aparece en Qué bello es vivir, ¿vale? En 1809, un cuarteto de cuerda mi bemol mayor, opus 74, conocido como Las Arpas, debido a sus llamativos pizzicatos. Y
Y pasamos a la página 818, porque aquí aparece alguien que es uno de los promotores, ya hablamos el último día de él, es un gran novelista romántico de lo que hoy catalogamos como novela gótica, y es que reaparece, de hecho es uno de los responsables o culpables, es uno de los responsables directos de ponerle el rótulo no querido ni debido de romántico a Beethoven. Hablamos de ni más ni menos que Ernst Theodor Amadeus, es Amadeus por Mozart, Hoffmann, el de los Elixires del Diablo, los cuentos de Hoffmann, etc. Sus 2 artículos de julio de 1810 sobre la Quinta Sinfonía de Beethoven, publicados en el Allgemeine Musikalische Zeitung, perviven en la historia como las primeras exposiciones importantes del sentido romántico de la música. Muchos de los textos de crítica de Hoffmann están relacionados con la cuestión sobre qué es y quién es un romántico. ¿Qué significa romanticismo? Hay un libro pulquérrimo, maravilloso. Yo lo estoy leyendo por ratitos, que se titula El romanticismo, de Rüdiger Safransky, y ahí se nos explica qué significa ser romántico, por extenso, la primera nómina, la segunda nómina de románticos. Pero Hoffmann cree entender que la música de madurez de Beethoven está anticipando el sentimiento propio de la filosofía y de la novela romántica. Bien, avanzamos un poco. Sin embargo, Beethoven, él se definía como un hombre de la Ilustración, un aristócrata de la Ilustración, educado desde lo que se llama el iluminismo, la Aufklärung. En absoluto le gustaba que le dijeran que era un romántico. Sin embargo, lo que triunfó fue esa apreciación. Nos pasamos al capítulo 24, titulado Mitos y Hombres, página 823, donde aparece aquí una mujer, una de las grandes mujeres de la historia de la música y de la literatura, pero que yo no le voy a dedicar mucho tiempo porque es que cuanto más avanzamos, esto se va a empantanar. Quiero decir, la vida de Beethoven va a empezar a ser excesivamente turbulenta respecto a las relaciones que tenga con 2 mujeres. Una de ellas es Elisabeth Catarina Ludovica Magdalena Brentano. Elisabeth Brentano, nacido en 1785, muerta en 1859. En mayo de 1810, mientras Beethoven estaba sentado al piano, sintió que alguien tocaba su hombro. Una voz gritó en su oído: «¡Mi nombre es Brentano!». Se volvió y halló a una joven de insondable ojos marrones que la miraba. Una sonrisa iluminó su rostro de bulldog. Le ofreció galantemente su mano y dijo: «Acabo de escribir una bella canción para vos». Con aquello, por decirlo así, había mordido el anzuelo. Bueno, esta Bettina Brentano, de soltera, que se va a casar con un escritor, creo que es von Arnim, es una mujer que está en un contexto de hombres, que va a conocer a Goethe, que Goethe le escribe un librito. Bettina hizo de la seducción su principal tarea en la vida. Era una mujer que se codeaba con muchos hombres, entre ellos Goethe, entre ellos Beethoven, y que sin embargo va a morir en un convento. Bettina recordaría que la principal privación en el convento era no tener espejos. Es duro, que te metan en un convento y que no puedas saber cómo envejeces porque no hay ni un espejo. Bueno, el mundo de las mujeres en esa época era realmente duro y cruel. Bien, avanzamos. Cuando Bettina era una adolescente, Goethe había alcanzado una fama que lo encumbraba como una especie de Shakespeare de las letras alemanas. Vivía en Weimar, donde era ministro de la corte, amigo del soberano y genio en residencia. Bettina lo conoció finalmente cuando ella tenía 21 años y Goethe 58. Aquí no nos vamos a extender. Existe un libro interesante, quizá, de leer, que es Correspondencia de Goethe con una niña, que hizo muy famosa a Bettina.
Sin embargo, el hermano la describe, su hermano Clemens la describe de una manera bastante ambivalente. La pinta un poquito ambivalente, digamos. Ambivalente, perversa. Sin embargo, Bettina le escribe una carta a Goethe y nos retrata a Beethoven. Y ese es nuestro interés. Al margen que, insisto, Beethoven era un fracasado emocional. Bettina había escrito a Goethe con el tono rapsódico que reservaba para él. Cuando vi aquel de quien ahora te hablaré, me olvidé del mundo entero. Es de Beethoven de quien deseo hablarte ahora y de cómo hizo que me olvidara del mundo y de ti. No hierro cuando digo lo que quizá todavía nadie comprende y cree, que va muy por delante de la cultura de la humanidad. ¿Podremos alcanzarla algún día? Todo lo que dice es pura magia. Cada opinión responde a la organización de una existencia superior y por eso Beethoven se siente el fundador de una nueva base sensual en la vida intelectual. Él mismo dijo: cuando abro los ojos no puedo más que suspirar, porque lo que veo es contrario a mis creencias y debo despreciar un mundo que no sabe que la música es una revelación mayor que cualquier conocimiento y que cualquier filosofía. El vino que inspira nuestros nuevos procesos creativos, y yo soy el Baco que exprime ese glorioso vino para la humanidad. Sé que Dios está más cerca de mí que de otros artistas, y me relaciono con Él sin temor. Siempre lo he reconocido y comprendido, y no temo por mi música. Aquellos que la entienden son liberados por ella de todas las miserias que los demás deben arrastrar. Hablad de mí a Goethe, decidle que escuche mis sinfonías y a buen seguro dirá que tengo razón cuando afirmo que la música es el acceso inmaterial a un mundo superior de conocimiento que abarca a la humanidad, pero que la humanidad no puede abarcar. La semilla cubierta necesita del húmedo y eléctrico calor de la tierra para brotar, para pensar, para expresarse. La música es esa tierra eléctrica en la cual la mente piensa, vive, siente. La filosofía es una manifestación de la esencia eléctrica de la mente. Sus necesidades, que buscan una base en el principio original, son elevadas por ella. Por eso, cada obra de arte verdadera es independiente, más poderosa que el propio artista, y regresa a lo divino a través de su manifestación. Es una con el hombre solamente en que da testimonio de una mediación de lo divino en él. Todo lo eléctrico estimula la mente hacia la creación musical, fluida e incesante. Mi naturaleza es eléctrica. Con lo cual, claro, haber transcrito eso, ese retrato de Beethoven y los grandes genios tienen una capacidad de autorreflexión realmente muy especial, porque son verdaderamente conscientes de lo que tienen entre manos, y si tienen cierto grado de capacidad de expresión, nos acercan a cómo ellos ven a sí mismos su tarea musical. Cuando Bettina entró en la vida de Beethoven, trajo con ella un elemento de misterio que ya sería permanente. Porque hay una mujer que va a ser mi amada eterna, creo que la llama así, a la amada, va a tener una amante platónica que va a tener de cabeza a todos los biógrafos, hasta el punto de que se rastrean todas sus correspondencias y se hacen verdaderas cábalas y elucubraciones sobre a qué mujer es la amada al inmortal. La película, creo, de una de las del siglo XX sobre Beethoven, no me acuerdo ahora del actor, que es muy bonita de ver, se titula así, La amada inmortal. Bien, avanzamos un poco, vámonos hacia la página 832. 830, un momentito, Bueno, con 40 años compone el cuarteto de cuerda en fa menor opus 95. Y Roberto, una pregunta. Hablabas de películas. En películas está hecho de Beethoven, ¿no? Sí, está esta de la amada inmortal. El problema, para mí, sobre los novelistas, las películas que yo he visto de novelistas y las películas que he visto yo de músicos, no son fidedignas, no lo son. Son a veces hasta insultantes en el sentido en que retratan lo emocional. Se van por los amoríos, no se les ve, sobre los escritores no se les ve leer ni escribir, sino qué hizo, dónde fue, con quién estuvo, con quién se acostó. Eso es un insulto. Es decir, la vida de un escritor es leer y escribir, la de un compositor será componer.
y se quedan, pues con Beethoven sí es verdad, con la madre inmortal y sobremanera con la mujer de su hermano y el sobrino. De hecho, en la película hay una parte que se va por esos linderos, pero a mí no me interesa lo más absoluto, por lo menos en el plano musical. Claro. Compone el trío con piano en un mi bemol mayor en opus 97 Archiduque. Es una obra realmente enorme para la época, porque dura ni más ni menos que 45 minutos seguidos en 4 movimientos, con amplios contrastes. Aquí habla Jan Salford de cómo componía. Por entonces ya se había convertido en un procedimiento habitual en él entrelazar las tonalidades y el material temático en una obra a lo largo de su discurso. Y además entrelazar movimientos, especialmente los dos últimos. Es decir, hay cierta novedad en el tratamiento de los movimientos, que es muy elaborado. Y compone Egmont. Un momentito, por favor. Egmont, opus 84, es el nombre de un conjunto de 10 piezas compuestas para la representación de la tragedia homónima escrita por Johann Wolfgang von Goethe en 1788. Conoce a Goethe, le dan un libreto y compone 10 piezas. Consiste en una abertura, que es la pieza más conocida de ellas, que forma parte del repertorio sinfónico habitual, seguida de 9 piezas para soprano, voz masculina, narrador y orquesta sinfónica. Beethoven la compuso entre octubre de 1809 y junio de 1810 y fue estrenada el 15 de junio de 1810. Pero el problema de datar es cuando él se sienta a componerla y cuando la termina y después cuando se estrena. Si de por medio va firmando, va poniendo fechas, pues se puede datar bien, ¿vale? Pero muchas veces se toma como referencia el momento en que se estrena, en 1810. Él ya tenía 40 años. Pasamos a la página 856. Bueno, Bien. Nada, perdona, decirle a la gente que nos están escuchando que si quieren vernos un poco, tienen que ver a Roberto, cómo se lo está trabajando, cómo se lo ha trabajado. Roberto era, increíble. Su libro, su portátil, se ha leído el libro. Roberto, tú no sabes cómo te agradezco que estés aquí. La verdad Bueno, que te lo digo. Esto es una carambola, como sabes, yo estoy de baja. Si estuviera trabajando ni tenía ni ganas, ni fuerzas, ni tiempo para estar aquí, pero me encanta estar aquí. Me encanta estar aquí, quiero decir. Por cierto, en Roberto iba a venir el día 28, pero se nos opera, ¿no? Sí, el 17 pasaremos por quirófano. Sí. Nada, un tratamiento mínimo de menisectomía, que se dice en terminología médica, y nada. Y si nos recuperamos pronto, pues regresaremos a las aulas. Pero a ver si me da tiempo todavía a terminar esto y en el mes que tenga de recuperación y dedicar 1 o 2 programas a Mozart, porque estoy terminando la biografía, que es mucho más muchísimo más pesada. Esta es una maravilla de leer, maravilla. Por ejemplo, aprendemos en la página 856, capítulo Mitos y Hombres, nos va a hablar del Goethezeit, la época de Goethe. Es que Beethoven vive en un momento absolutamente único de la historia de la cultura alemana. Quiero decir, hay 3 gigantes alemanes en este mismo momento, viviendo en la época 1808. Hubo 3 grandes gigantes alemanes alrededor del cambio del siglo XIX, que sirvieron a la vez como culminación de la Ilustración y como profetas e instigadores del Renacimiento. Del Romanticismo, perdón. Estamos hablando de Immanuel Kant en filosofía, autor que se lee y se estudia en segundo de bachillerato, crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica, la ética, la crítica de la metafísica. Y después tenemos al padre de la literatura, al Cervantes de la literatura alemana, que es Goethe, el Instituto Goethe, que es similar al Instituto Cervantes en Alemania, y a Beethoven, música. Tenemos un trígono de 3 personas inmensas, 3 autores inmensos. Los románticos habían comenzado el proceso para convertirlos a estos 3 en mitos. Kant acababa de morir. Los otros 2 aún estaban en la mitad de su vida. La música para Egmont constituyó uno de los mayores esfuerzos de Beethoven en una época de escasa cosecha para él. Aquí se nos va a contar la trama entera, ¿vale?, de Egmont, y nos vamos a un momento crítico para toda Europa, porque
por cierto, si alguien está, ahora que lo veo aquí, si alguien está interesado en las relaciones entre Goethe y Beethoven, hay una obra de Romain Rolland, con ella, Romain Rolland, que se titula así, Goethe y Beethoven, que indaga sobre la relación entre ellos, cómo se conocieron. No casarían muy bien, porque siendo dos gallos en el mismo corral, ya lo dice el refrán, pero nos accedemos a 1811 y es una época de fuerte desgracia para Beethoven, sobremanera por una cuestión política y económica que va a afectar a toda Europa en general y muy en particular y concretamente a la inflación que va a sufrir Austria. Y es que Europa está absolutamente convulsa por los tejemanejes de Napoleón. La inflación austríaca, que se había acelerado considerablemente durante la primera década del siglo, expoliada por la guerra y por las punitivas demandas de reparación de Napoleón, alcanzó un punto de implosión. El gobierno de Austria se declaró en bancarrota y redujo el valor del papel moneda a una quinta parte de su valor anterior. En ese año el coste de la vida había subido cerca de un 1000% desde 1795. En 1817 la inflación llegaría al 4000%, pues como Argentina ahora, ¿no? Más o menos. Joder, qué pasada, Bien. ¿no? Sí, pero muchos de los que percibían ingresos fijos, incluidos los pensionistas, e incluido ciertamente Beethoven, con su asignación anual, quedaron en una situación de no tener ingresos. Sí. Quien te pagaba ya no te puede pagar. Llegó hasta tal punto que él llega a demandar a sus contratadores y va a los tribunales. A mediados de 1811, Beethoven acabó por sentirse desquiciado ante su interminable lista de enfermedades, una persona cíclicamente enfermiza, y frustraciones amorosas, a las que ahora se añadían angustias económicas de las que nunca se recuperará económicamente, pero emocionalmente no. Vivirá paranoico creyendo que va a quedar con deudas, que le deben dinero, que se va a arruinar. Eso le va a atormentar profundamente. Entre aquellos a quienes Beethoven conoció en su visita a Teplitz se encontraba el diplomático, escritor, más tarde biógrafo de Goethe y veterano herido de guerra del ejército austriaco, Karl August Bernhagen von Ense. Sus impresiones sobre Beethoven durante aquel encuentro, tal como las escribió al poeta Ludwig Uhland, se erigen como otro panegírico puramente romántico a un semidios. En sus paseos busca lugares alejados, recorriendo solitarios caminos entre las montañas y a través del bosque, hallando la paz en la contemplación de las grandes manifestaciones de la naturaleza. Es esa visión de que el genio se aparta, pasea, necesita soledad, necesita contactar con la naturaleza e inspirarse con ella. Bien, a principios de 1812 se halla esbozando lo que llegaría a ser la séptima sinfonía y la octava sinfonía. El nivel de trabajo, como ves, es continuo. No para. No para. No. Ya te dije que esta gente, estos Mozart, es que primero trabajan con contrato. Cuando no tienen un contrato, lo que tienen que hacer es vender. Y después, si tú tienes una mente creativa, tú tienes que plasmar todo lo que sientes y todo lo que creas. No lo vas a dejar irse. Cada año tiene un plan y la obra va discurriendo y va evolucionando. Por tanto, las sinfonías unas se suceden detrás de otras, después están los encargos, las óperas que toquen, los libretos. Con lo cual, esa creatividad tú la tienes que ordeñar continuamente, por así decirlo. En febrero de 1812 tuvo también lugar el estreno vienés del concierto para piano número 5, llamado más tarde Emperador, con Karl Czerny de solista. Este concierto de 1809, que Beethoven compuso probablemente sabiendo que nunca tocaría a causa de su sordera, no fue estrenado hasta noviembre de 1811, es decir, 3 años después. Dos años después, en un concierto celebrado en Leipzig al que no asistió. Como su predecesor, el emperador, está dedicado al archiduque Rodolfo. Bueno, ya sabe que no puede tocar. Podría dirigir, pero está sordo. Avanzamos. En el mismo año 1812 completó la sinfonía séptima y octava. Es posible que no fuera una sorpresa el hecho, y aquí ahora vamos a hablar de algo que ya le encumbra como un mito viviente, como una persona absolutamente famosa, y es que le van a hacer una máscara. Como dice bien el autor,
Esa máscara era algo que se solía hacer en una máscara in vivo, que se dice. No estaba muerto, aunque se puede ver en internet y parece que está muerto. No es verdad. Es una máscara que se hizo en vivo y voy a leer el proceso en cómo se le hicieron. Ya se le habían hecho a Goethe, a Washington y al poeta Keats. Y le proponen hacer una máscara, ¿vale? Para ser el retrato más fidedigno que recoge físicamente sus rasgos de cara. Bien, el escultor Frank Klein llama a su puerta con la intención de realizar una máscara de yeso tomada del vivo del famoso personaje, en parte por el auge de la nueva cuasiciencia o pseudociencia, que es la frenología, que considera que toda la morfología ósea es reproducción de tu cerebro y tu carácter. Insisto, pseudociencia, la frenología. Y hacía moldes de caras a hombres famosos. El estímulo para esta máscara en particular provino del fabricante de pianos Andreas Streicher, quien había encargado a Klein la realización de un busto de Beethoven para añadirla a la distinguida colección de bustos de su sala de conciertos privada. De esta manera Beethoven se encontró un día tumbado boca arriba en un plano inclinado con el rostro y el pelo empapados de agua enjabonada y aceite. Primero te los enjabonan para echarte después el yeso y que se pueda despegar. Los ojos cubiertos con material protector, pajitas colocadas en la nariz para permitir la respiración, mientras el cortador de cabezas untaba una espesa masa de pestilente yeso húmedo sobre su cara. Mientras el proceso avanzaba con esa exasperante lentitud, Beethoven poco a poco fue temiendo que acabaría ahogándose. De pronto, en un espasmo de cólera y de miedo, se arrancó la máscara que casi estaba terminada, la tiró al suelo y salió huyendo de la habitación. La máscara se rompió en pedazos. Klein fue capaz de pegarlos y de esa manera reconstruyó la cara real del compositor, aquí con comillas, real, hasta sus cicatrices producto de la viruela o de lo que fuese. A partir de ella, Klein realizó un busto que pronto sería famoso y que junto a la máscara sería a partir de entonces el modelo para la mayoría de los retratos de Beethoven. Era el rostro, en realidad, que querían ver. Lo que surgió allí era una cara intensa, audaz, desafiante, sufriente, atormentado, turbulento hasta la ondulación de sus cabellos. Parecía tan atormentado que durante el resto del siglo muchos pensaron que se trataba de la máscara mortuoria de Beethoven. Qué pasada, ¿no? Sí, realmente maravilloso. No sé cuánto quedamos de... Sí, te digo enseguida. Estamos, en estos momentos son las 20:52. ¿Cuánto queda? Nos quedan como 7 minutos. Bueno, nos vamos al capítulo 25, vamos a ver hacia dónde dejamos. Página... Bueno, se enamora cortejó a Teresa Malfatti, una muchacha de... Estamos en 1812, si no me equivoco, una muchacha de 17 años y como respuesta a sus afanes obtuvo tan solo la humillación. Nos vamos a la... Aquí aparece, y aquí es introducirlo para ir dejándolo, aparece el gran momento, uno de los momentos estelares, no sé cómo decirlo, un momento emocional crítico en su vida, que es la carta a la amada inmortal. Beethoven tiene 42 años. Es lo que se ha denominado la carta a la amada inmortal, término que viene ya de... no sé si de Schiller, no me acuerdo. Beethoven tenía 42 años. La carta a la amada inmortal es la segunda gran área trágica de la vida emocional de Beethoven. La primera había sido el testamento de Heiligenstadt, que habíamos leído aquí, donde él reconoce que se va a quedar sordo y que lo único que le queda es abrazar con pasión ciega el impulso creativo, que es lo único que le va a mantener lúcido y activo. Bien, después de ese testamento, que presagiaba un desafío, una expresión en música, esta segunda carta presagiaba una depresión suicida y una caída en la trivialidad y el silencio de su arte. Es la famosa... La Carta de la Amada Inmortal es uno de los documentos más fascinantes y misteriosos de la vida de Beethoven. Fue encontrada junto con el testamento de Heiligenstadt entre los papeles que dejó Beethoven al morir en 1827. Existe un facsímil de la primera página que se puede ver en internet. La carta está fechada simplemente el lunes 6 de julio, sin que figure el año, el lugar ni la destinataria. Esto ha dado lugar a una abundante especulación sobre quién sería esa amada inmortal. Se barajan 5 nombres y se eliminan por en este año no la pudo conocer, en este año no.
Quedan como 2 mujeres, pero esa es una carta que va a conservar y que demuestra. Es posible que la historia nunca llegue a conocer la identidad de la madre inmortal de Beethoven en 1812, que muy probablemente desencadenó el impulso creador que dio el origen de la jubilosa séptima sinfonía y a la cómica y nostálgica octava, y que más tarde precipitó su declive hacia el silencio. El misterio se detiene en este punto. De lo que no puede dudarse es de las consecuencias de la terrible depresión que se apoderó de Beethoven durante los 2 años siguientes. A su decepción amorosa se sumó una lacerante soledad. Eso es lo que le queda. Este es un momento aciago en su vida. Sin embargo, va a quedarse con esa carta y le va a dedicar chorros de música. ¿Y nunca se supo quién fue esta mujer? No, nunca se supo. Hay en el libro se le dedican varias páginas sobre las posibles mujeres que cuando ella haya escrito esa carta más o menos podrían haber conocido próximas. Pero claro, como no está fechada, Claro. lo que pasa es que se hablan de 2 mujeres, que sí, una mujer que pudiera haber estado casada, que él se hubiera enamorado platónicamente de ella y que nunca la hubiera olvidado, y a la que llamó la amada inmortal, y a la cual no puede dejar ningún rastro, porque si era casada no se podía nunca conocer. Hubiera sido una catástrofe para esa mujer, se la tildaría de adúltera, y ella quedaría desterrada y sin ningún bien. Para terminar, si me da tiempito, solo el encuentro de... Terminar con el encuentro de Goethe con Beethoven, ¿vale? Goethe y Beethoven se conocieron, pasaron cerca de una semana juntos, caminando y conversando día tras día. Goethe se hizo entender lo mejor que pudo, Beethoven tocó para él, le pidió un libreto de ópera, Goethe le prometió uno. Beethoven se sintió honrado y emocionado, pero también decepcionado por el encuentro. Goethe profesaba una gran admiración por un artista casi legendario, tan legendario como él. Pero no se sintió estimulado y de hecho se aburrió considerablemente. Se despidieron haciendo votos de amistad y de colaboración. Luego nada, ni libreto ni intercambio de cartas. Es más que probable que nunca se volvieran a ver. Los titanes de su época no fueron capaces de encontrar un territorio común. Esto, no obstante, no era infrecuente. Los primeros encuentros con Goethe a menudo no resultaban positivos. Estaba firmemente instalado en su pedestal de olímpico. Llegamos aquí a la página 891. Estamos en esta época... Le ha dado hoy un buen... ¿no? Sí, bueno, estamos ya en el capítulo, finalizando el capítulo 25, y nos va quedando... Bueno, en el capítulo 26 lo que se nos viene es la séptima sinfonía, y después la parte en la que nos adentramos también en un momento, a mí me parece alucinante, que es en el misterio de a qué velocidad compuso realmente Beethoven sus composiciones. Porque hay un momento que va a conocer a Maelzel, con Z, que es ni más ni menos que el inventor del metrónomo. Pero ese metrónomo va a dar unos problemas brutales, porque al parecer, y hay una... No, lo dejo aquí, Vale. Lo dejo aquí por encima, he dicho... el metrónomo, algo pasó con ese metrónomo, o bien se lo explicaron mal, o él lo puso mal. Hay un artículo del País que si se busca el metrónomo de Beethoven, aparece, no lo tengo aquí, pero ya lo traeré, perdón. El artículo el 16 de diciembre de 2020, no tan rápido, una explicación científica al misterio del metrónomo de Beethoven. Hay unas partes de partituras de esta época, de 1812 de Beethoven, que al parecer no se pueden tocar, son extremadamente rápidas. Entonces, unos españoles, en el 16 de diciembre de 2020, hay un artículo en El País maravilloso que realizan una explicación científica de ese misterio, y que aquí hablaremos de él, de por qué suena tan rápido y qué problema hubo con el metrónomo, que en teoría tenía que poner todo, ordenar los tempos y los ritmos, tendría que ordenar. Era un invento hecho precisamente para ir el tiempo, y hoy cualquier estudiante estudia con un metrónomo. Sin embargo, en Beethoven provoca un desajuste y un delirio porque
Al parecer, quien opina que hubo fases en que compuso a una velocidad terrible. ¿Qué pasa? Entonces, claro, no se sabe si es porque él quería ser así de veloz o porque hubo un problema con el metrónomo que él no lo sabía manejar y lo ajustó mal y se plegó a esa velocidad enloquecida. Bueno, así lo dejamos para el capítulo 26, para el próximo día. Bueno, dejamos a Beethoven con 42 años. Sí. Lo dejamos con 42 años, con su metrónomo, ¿no? Roberto, ¿qué te digo? Que no sé, que hay que terminar esto de alguna manera. Ya lo veo. Quedan como para 2 días más, a ver si en 2 días más logramos avanzar, pasar por encima de la fase final de su vida y lograr que la gente, cuando termine este pequeño programa, sienta la necesidad o se sienta estimulado o curioseado por sentarse a escuchar algo de Beethoven. Tú oyes a Beethoven y ahora oyes a Beethoven y ya con tus explicaciones, ¿sabes? Ya más o menos te vas metiendo en el papel, ¿no? ¿Qué te digo, Roberto? Que la operación te salga muy bien. Nada, eso tiene que ser una... Sí, que todo salga bien y te veremos por aquí cuando te recuperes, o no sé. Yo en cuanto pueda caminar, quiero decir, en cuanto no sea peligroso ponerse de pie y la rodilla permita caminar un poco, aquí me tienes. De hecho, termino el resumen del libro y yo espero que si en 40 días estoy aquí, pues volvemos a hablar de Beethoven. Que todo salga bien. La Muchas verdad, estaremos gracias. informados, por supuesto, que te llamaré. Sí. Estaremos muy, muy informados y se lo iré diciendo a la audiencia. Y nada, buenas noches. Gracias, Roberto, Muchas nuevamente. gracias por traerme. Gracias al compañero Gilberto y también a Carlos, que lo tenemos por ahí. Gracias, Carlos, también, que se está preparando un pedazo del programa que nos vea también. Carlos Tacoronte, Santiago, hay que decirlo. Buen fin de semana de carnaval. Disfruten, pásenlo bien y nada, hasta el martes que viene. Buenas noches.